Buenas noches. Bueno, en este caso voy a presentar uno de los ejercicios del trabajo que tengo de cálculo integral. Mi nombre es Alejandro, Luis Alejandro Becerra. Presento mi identificación. El ejercicio que voy a presentar es el ejercicio 2. Este es de métodos de integración. Este es de los ejercicios C de esta tarea. Bueno, entonces en este ejercicio me dan la integral de x sobre 3x a la 2 más 8 elevado al cubo. Entonces en este caso me dicen en el inicio del ejercicio que debo hacerlo con el método de integración, de sustitución, y bueno, claramente comprobar su resultado usando GeoGebra versión 6. Entonces en este caso voy a presentar el ejercicio, la cámara es pequeña, espero se pueda ver lo que hice. Entonces, en este método de sustitución básicamente lo que se hace es reemplazar partes de la función principal que nos dan, bueno, del integral, reemplazarlo con u y la derivada de u, irlo como reemplazando, eso es como por partes. Para el final tenemos logaritmo natural de u y ahí lo reemplazamos por esa u que, bueno, ¿cuál es el resultado de esa u o por qué lo reemplazamos? Entonces en este caso, lo primero que hago es localizar u y derivada de u. Esta u vendría siendo la misma x. Bueno, cuando digo logaritmo natural de x es como logaritmo natural de u. Bueno, ahí lo reemplazo al final, sería un poco más claro. La u es el denominador de esta expresión. Esta es 3x a la 2 más 8 elevado al cubo. Y la derivada de u es derivar esta expresión. Entonces, 3x a la 2 derivado. Entonces, sabemos, multiplicamos ¿cómo le denomino a este? Bueno, el 3 al exponente. Entonces, 3 por 2, 6. Y bueno, le resto al exponente 1. Esa es la regla regular de la derivación. X. Y bueno, le agrego el de x para saber que es como una derivada. ¿Sí? Recordamos que la derivada es bueno, el proceso opuesto a la integración. O la integración es el proceso opuesto de las derivadas. Entonces, bueno, ya en este caso que tengo u y du, entonces lo que hago es la du la expreso como x de x, porque en la parte del numerador del ejercicio que me dan, tengo x de x. Entonces, para expresarlo como esta derivada de u como x de x, pues ¿qué hago? Tomo el 6 y bueno, retiro el 6 del lado del igual que está. Retiro el 6 y lo dejo al otro lado del igual. Y bueno, acá estaba multiplicando, lo dejo dividiendo. Bueno, entonces ya tomo como las expresiones cuando derivamos de manera regular. Entonces la derivada con respecto a x de 3x a la 2 más 8. Esto es el denominador. Entonces ahí no tomo el exponente. Entonces utilizo la regla de la suma. Em, entonces la derivada de 3x a la 2 con respecto a x es, y ahí tomo derivada con respecto a x de 3x a la 2 separo más derivada con respecto a x de 8. Entonces ahí evaluamos primero 3x a la 2. Ok. Listo, aquí el evaluar. Entonces, como 3 es una constante con respecto a x, la derivada de 3x a la 2 con respecto a x es 3 derivada con respecto a x de x a la 2. Separo el 3. Solamente separo el 3 y lo dejo al otro lado del derivada de la expresión como de la derivada x a la 2 más 8. Entonces, usamos la regla de restar el exponente. Entonces, cuando tenemos, es que no me recuerdo si este es el denominador, el exponente, el número previo a la x, no recuerdo el término exacto. Entonces, cuando, bueno, tengo un ejercicio, un número que tiene un exponente, una variable, una constante con un exponente, en este caso sí es una variable, le resto 1 al exponente y lo dejo multiplicando. Lo dejo multiplicando. Entonces, en este caso, n, que es como dice en la regla del exponente, es 2. Entonces, en este caso lo dejo multiplicando y le resto 1 al exponente. Entonces me queda como 3, 2x entre paréntesis más derivada con respecto a x de 8. Este es un 8, ¿sí? Em, entonces en ese caso ya multiplico 2 por 3, que sería como esta parte del paréntesis. Entonces me daría 6x más derivada con respecto a x de 8. Como 8 es una constante con respecto a x, la derivada de 8 con respecto a x es 0, siendo una constante. Entonces ya me queda solamente 6x al derivar esa expresión, ese denominador. Entonces reescribo el problema usando u y du. Entonces en este
lo reescribo así, integral de 1 con respecto a u al cubo, que es la misma expresión previa, que es 3x a la 2 más 8 al cubo. En este caso lo reemplacé por u, pero le dije el exponente, por 1 un sexto derivada de u. Así fue como me quedó previo. Recordemos que teníamos que dejarlo x de x, entonces el de 6 lo pasé a dividir porque estaba multiplicando a la x de x. Acá tenemos u, que es el denominador, y de u, que es 6x de x, pero lo dejé como un sexto de u, x de x. Simplificamos, entonces multiplicamos el 1 sobre u al cubo y el 1 sexto. Entonces tomo 1 sobre u al cubo por 6 de u. Movemos el 6 a la izquierda del u al cubo, como para organizarlo. Acá me queda. Listo, entonces como un sexto es una constante con respecto a u, la dejo al otro lado, al lado izquierdo del integral. Entonces acá lo tenemos. Y dentro de la integral dejo el 1, u al cubo sobre u al cubo, bueno, 1, sí, sobre u al cubo de u. Aplicamos reglas de exponentes básicas. Entonces utilizamos el 1 sexto, que está al otro lado del integral. Sabemos que cuando está en el denominador ¿cómo le decimos? Esta es una variable con un exponente. Como está en el denominador, ahí no lo podemos integrar, debemos subirlo al numerador. Y como lo subimos, entonces le cambiamos el exponente. Entonces, le cambiamos el signo al exponente. Entonces acá quedaría u a la menos 3 de u. Utilizamos nuevamente una regla de integración. Entonces como la integral de u a la menos 3 con respecto a u es menos 1 medio u a la menos 2. Acá lo tengo. Acá lo tengo. Entonces eso es lo que hago. Entonces tomo el u, como tenemos los exponentes cuando un exponente normal, entonces tomo el exponente, le sumo 1 y en el denominador dejo el exponente más 1. Eso me da u a la menos 2 sobre, bueno, sobre menos 2. Este menos casi no se denota. Y me quedaría menos 1 medio de u a la menos 2. Eso es lo que me da. Entonces acá dejo el 1 sexto regular que venía en la expresión. Y dejo el resultado de u, y la operación que acabo de hacer, menos 1 medio de u a la menos 2, más c, que siempre se debe dejar, porque así denotamos que es como la manera de integrar cuando tenemos una constante. Entonces simplificamos. eh, Posterior a simplificar, me queda un sexto menos 1 sobre u a la 2 por 2 más la c, la constante, creo que es esa. Multiplicamos el 1 sexto por 1 sobre 2 a la u al cuadrado. El resultado me queda menos 1 sobre 12 u al cuadrado más c. Reemplazamos todo en la expresión. Reemplazamos la u que habíamos previamente reemplazado. Eso es como un proceso de que primero reemplazamos el denominador por u y después nuevamente la u la expresamos como venía en un principio, que es 3x a la 2 más 8. Entonces a lo último me queda menos 1 sobre 12, 3x a la 2 más 8 al cuadrado más c. Lo comprobamos en GeoGebra, tenemos su pantallazo. Esto es todo el ejercicio. Muchas gracias por su atención. Sé que me tardé un poco. Que tengan una buena noche.